Hola, somos un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, mejor conocida como la UNILLEX. En esta oportunidad vamos a hablarles de las generalidades de la asfixiología, de la materia de medicina legal. Nuestro grupo está conformado por Dayana Materano, Derwin Materano, Yurisan Vargas y mi persona, Sonia Rangel, bajo las orientaciones de la doctora Jorgelis Jiménez. Inicialmente hablaremos sobre la asfixiología, la cual es un estudio, es la que se encarga del estudio de la asfixia con referente al estado dependiente de la falta de oxígeno en el aire, al momento que se respira y que se origina amenaza de suspensión o interrupción verdadera de la vida aparente, es decir, cuando se da el cese de este intercambio gaseoso, mejor conocido como la inspiración y la expiración, el proceso de la respiración. Conocemos como asfixia, el cual es el trastorno de la función respiratoria que origina la hipoxia o anoxia por interferencia en el intercambio gaseoso de oxígeno y anhídrido carbónico a cualquier nivel del aparato respiratorio. Puede ser trastornos reversibles o irreversibles. Cuando hablamos de reversibles es que pueden ser solucionados este tipo de patologías o circunstancias que se presenten, o irreversibles cuando deja secuelas las cuales no pueden ser corregidas a futuro. Las asfixias, entendiéndose como tales, es el colapso general al que se produce como consecuencia de la falta de oxígeno en los glóbulos rojos, producto de la supresión de la función ventilatoria. En consecuencia, podemos definir la asfixia como un síndrome patológico, eventualmente terminado, lamentablemente, por la muerte, producido por la anoxemia hipercamia, resultante de la dificultad o supresión de la función respiratoria. Resaltemos que anoxemia es la falta de oxígeno en la sangre y la hipoxia es la disminución de oxígeno en la sangre y por ende en todo el organismo. Las asfixias químicas son debidas a las alteraciones en la composición del aire que se respira. Ocurre cuando por efecto de alguna sustancia por la cual el aire no puede entrar a los pulmones o este se vicia al mezclarse con vapores, lo que hace que a los pulmones entren tóxicos. Por otro lado, hay químicos que desplazan el oxígeno impidiendo así el proceso de la respiración al inhalar humo o vapores corrosivos que afectan de igual modo la entrada del aire. Fundamentalmente esto es ocasionado por el monóxido de carbono, el helio, el neón, el argón, el radón, gases de combate, combinaciones de gases tóxicos tales como el cloro y el azufre. Seguidamente hablemos de las asfixias patológicas. Estas se deben a enfermedades broncopulmonares del corazón y la sangre, las cuales son enfermedades cardíacas, respiratorias o hemáticas. También encontramos que las asfixias patológicas de enfermedades ocurren como consecuencia de algún padecimiento médico, es decir, hay cuadros clínicos como las alergias que desencadenan inflamación a nivel de la glotis, lo que obstruye la tráquea, y con ello se permite el paso del aire hacia los pulmones, lo cual produce la muerte. Existen diferentes tipos de agnosia y los más comunes son la agnosia agnósica. Esta resulta de una hipoxia de la sangre que puede deberse a respiración de una atmósfera pobre en oxígeno, insuficiencia respiratoria, mezcla de sangre arterial o venosa, cardiopatía congénita. La agnosia anémica es cuando hay falta de glóbulos rojos para llevar oxígeno a la sangre que produce una hipoxia crónica. La tercera es la agnosia circulatoria. El sistema de circulación es ineficaz, pero transporta la sangre a los tejidos, lo que quiere decir que la cantidad de sangre circulante es normal, pero la sangre por alguna razón no es capaz de llevar el oxígeno a los tejidos. La 4, la última, es la agnosia histotóxica, que es cuando la sangre contiene oxígeno y es correctamente transportada, pero los tejidos están alterados y no pueden aprovecharlo. Ahora hablemos de las características de las asfixias patológicas. Estas se producen a consecuencia de factores endógenos o sistemáticos y son de poco interés
médico-legal y se consideran como muertes naturales. Otro punto a tratar son las asfixias físicas o mecánicas, las cuales son alteraciones de la función respiratoria producidas por medios mecánicos, o también se les puede llamar como un impedimento mecánico de la penetración del aire en las vías respiratorias, y las mismas producen agnosia y posteriormente la muerte, si se mantienen las condiciones que la originaron. Además, cabe señalar que no todas son mortales, porque si el agente que la causa es retirado a tiempo, puede sobrevivir la víctima, aunque también es cierto que la supervivencia no es sinónimo de recuperación, ya que estos casos son susceptibles de complicaciones. La más frecuente es la encefalopatía hipóxica, y en los casos de la sumersión, la sepsis respiratoria, con la hipoxia cerebral. Además, cabe resaltar que las asfixias llamadas mecánicas se les denomina así por insuficiencia de la verificación pulmonar. Esta se clasifica, la clasificación de las asfixias mecánicas tenemos tres, que es la primera, la por constricción del cuello. Dentro de esta encontramos ahorcamiento completo e incompleto, estrangulamiento a mano o a lazo, y la segunda es por sofocación. En esta están la oclusión de los orificios respiratorios, la vía facial, la obstrucción de las vías respiratorias, la compresión del tórax abdominal, sepultamiento o tapiamiento, y por último el confinamiento. Además tenemos la tercera, que es la respiración en ambiente distinto al normal. En este caso es el aire, que existe por sumersión o inmersión, ya sea completa o incompleta, y los gases tóxicos. Para continuar con el tema, vamos a hablar sobre la sofocación. Es el procedimiento mecánico que impide la entrada del aire en los pulmones debido a la existencia del cuerpo extraño en las vías u orificios respiratorios, o también por la existencia de alguna fuerza interna que impiden el movimiento de músculos torácicos. Este tipo de asfixia se produce como consecuencia en la obstrucción de las vías respiratorias por algún objeto o cual impide la ventilación pulmonar. Dentro de esto tenemos 6 tipos de sofocación, los cuales son la sofocación por oclusión. Esta puede ocurrir directa en los orificios nasales, externos con las manos o cualquier objeto como las almohadas, cobijas, la bolsa plástica, entre otros, pudiendo tener una etimología accidental, suicida u homicida. También tenemos la sofocación por opresión y compresión. Se produce cuando el abdomen y el tórax son inmovilizados, impidiendo que se produzca la inspiración, pudiendo estar acompañado con rompimiento de vísceras y fractura de hueso. También está la sofocación por encierro en lugares no ventilados. Ocurre cuando la persona queda encerrada en algún lugar, de modo que al terminarse el oxígeno donde se produce la asfixia. También tenemos la sofocación por sepultamiento o tapamiento. En este caso, la asfixia puede sobrevenir por falta de oxígeno, por la compresión del tórax abdominal, o bien por la oclusión de los orificios nasales o el material de sepultante. También tenemos la sofocación directa, se produce por la oclusión de la boca y la nariz de forma violenta y por la introducción de cuerpos extraños en la vía respiratoria de manera violenta. Por último tenemos la sofocación directa, se produce por la compresión directa del tórax y del abdomen o por confinamiento de sepultamiento. Otro punto a tratar es la estrangulación. La estrangulación es la presión del cuello por una fuerza activa que puede actuar por medio de un brazo o mano, antebrazo y ocasionalmente un objeto rígido. Generalmente se establecen 3 tipos, los cuales son: el lazo ocurre cuando
cuando es apretado por una fuerza diferente al peso corporal. Cuando el lazo ha sido cerrado fuerte y bruscamente, los vasos y las vías respiratorias son cerrados simultáneamente y en semejante caso la cara es pálida como el del ahorcado, a esa dispuesta simétrica. También tenemos la mano. Esta forma se da mediante el uso de una o ambas manos, externamente pudiendo haber estigmas con las uñas, que varía en número y localización. Y por último tenemos el antebraquial, ya sea por el antebrazo sobre la laringe, ocluye la vía del área, o el pliegue del codo anula la circulación carótida. Hola, soy Yurizan Vargas. Continuando con el tema de la asfixia y con respecto a la asfixia física o mecánica, me corresponde hablarles sobre el ahorcamiento y la sumersión. El ahorcamiento, en esta modalidad del proceso asfíctico, como ocurre en los demás tipos de asfixias mecánicas, se produce por el impedimento de la entrada de aire a las vías respiratorias. En este caso es provocado por una constricción en el cuello, operada generalmente por una cuerda en forma de lazo corredizo sujeta a un punto fijo por uno de los extremos y sobre la cual hace tracción el propio peso del cuerpo. El ahorcamiento puede manifestarse de forma completa cuando queda suspendido sin que la punta de los pies toque el suelo y de forma incompleta en el caso de que el cuerpo roce algún otro objeto. El ahorcamiento representa una de las manifestaciones suicidas más frecuentes, aunque también puede ser accidental o resultar posible para disimular un homicidio. Dentro de la sintomatología se distinguen 4 fases. La fase cerebral se manifiesta en zumbidos de oído, visión de luces centellantes, hormigueo y sensación de angustia. La fase convulsiva aparece en convulsiones generalizadas en la cara, músculos respiratorios y extremidades. Durante la fase asfíctica ocurre la depresión de las funciones cerebrales y pérdida de la conciencia. Esta fase es irreversible. La muerte es aparente y esta conduce a la siguiente fase denominada muerte real, donde desaparecen todos los síntomas vitales. En el cuello de la mayoría de los muertos a causa de ahorcamiento, además del surco, se presentan otras lesiones profundas. Y en cuanto a las lesiones agónicas, generalmente se producen erosiones y esquimoses diversas en las manos. Distinguimos 2 tipos de ahorcados. Los ahorcados blancos, en ellos la muerte es consecuencia de un reflejo inhibidor, y los ahorcados azules, es frecuente encontrar en ellos el nudo de ligadura de forma lateral. Ahora les hablaré de la sumersión. Su causa es debida al impedimento de entrada de aire a las vías respiratorias por la entrada de sustancias líquidas o semilíquidas. Constituye una forma frecuente de suicidio, a pesar de serlo también de accidentes. La sumersión suicida también es probable, como lo es el simulacro de sumersión, o sea, inmersión de cadáveres para encubrir un homicidio. Se distinguen aquí 2 tipos de ahogados. Los ahogados azules o fase azul, dentro de ellos se encuentran individuos que han luchado para escapar de la asfixia. En este caso, el mecanismo de la muerte es un proceso largo y complejo. Y los ahogados blancos o de fase blanca incluye esta categoría aquellos individuos que dentro de la sustancia líquida o semilíquida no mueren por la respiración de esta, sino a causa del sufrimiento de un síncope mortal. Ahora bien, en cuanto a las cuestiones médico-legales, siendo que las asfixias mecánicas, al ser del interés de la medicina legal y de todas las ciencias penales en general, y al derivarse en hechos concretos, mueven toda la maquinaria jurídica penal, produciéndose a partir de ellos toda una serie de actos cuyo objetivo final es el esclarecimiento de los hechos y con ello el establecimiento del grado de participación del acusado y la consecuente declaración de la procedencia o no de la pretensión punitiva de la parte actora. El médico legista comienza a jugar su rol en la inspección externa primaria del cadáver,
la cual realiza junto al instructor con los objetivos de determinar la fecha de la muerte, realizar un estudio en el lugar del suceso y determinar si el lugar del hallazgo se corresponde con el de la muerte, efectuar la necropsia médica legal y proceder a la identificación del cadáver. Es así como en la inspección del lugar del suceso, el médico legista juega un papel fundamental junto a otros peritos en la fase dinámica, participando en la revelación, recolección y extracción de pruebas. El dictamen del médico legista como dictamen pericial es valorado críticamente por el tribunal, apreciando si en su práctica se observaron las condiciones necesarias y si se plantearon correctamente los objetivos de la investigación, cuáles fueron los métodos científicos aplicados, si las conclusiones provienen de las operaciones aplicadas, si la investigación puede considerarse como completa y si responde a las preguntas formuladas. Así que el resultado de dicho dictamen queda sujeto a la aprobación del tribunal de acuerdo con su criterio racional, apreciándolo de acuerdo a su conciencia como una prueba más según lo previsto en una ley. Y finalmente, como los médicos legistas poseen los conocimientos requeridos para realizar un dictamen en cuanto a su especialidad, en tanto poseen generalmente una gran significación para el cumplimiento del objeto del proceso penal y el restablecimiento de la legalidad infringida. Muchas gracias.